Ya vimos en el video anterior 3 formas, 3 técnicas, 3 herramientas, 3 ejercicios para poder ser resiliente ante la adversidad, ante la flojera, ante la desmotivación. Aplicar la regla de los 5 segundos de Mel Robbins para actuar, no estar pensando en lo que se tiene que hacer lo que se tiene que hacer, no esperar a que llegue la motivación, hacer alguna acción, hacer alguna actividad y conforme vayamos adoptando y adaptando ese camino, ese andar, ese proceso, entonces poder conseguir los resultados y poder motivarnos con ese resultado, con esa meta a lo lejos, pero también con el trayecto. Por tanto, ya que vimos cómo ser resiliente, me quedé pensando respecto a estos ejercicios, respecto a estas prácticas y el cómo somos o no somos resilientes, el por qué somos o no somos resilientes. Si vemos aquí en pantalla una gráfica de la búsqueda de la palabra resiliencia, tiene una tendencia a la alza a lo largo del tiempo, al menos aquí en México. Y mi pregunta es, ¿por qué tanta búsqueda? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el afán sobre la resiliencia? Algunas personas consideran que esta palabra resiliencia está de moda, que es una práctica que es pasajera, que ahorita viene con esto de los estoicos, con esto de la filosofía estoica, con este nuevo paradigma de la salud mental, con estas nuevas ideas de integrar la salud mental, la salud emocional a lo que conocemos como salud, a lo que conocemos como la salud del cuerpo, a la salud de lo físico, integrar lo mental, integrar lo emocional, integrar el desarrollo humano, integrar este tipo de ideas complementarias. En fin, hay un auge respecto a la resiliencia. ¿Y por qué este auge? Considero desde mi perspectiva que el hecho de que haya más apertura a este tipo de conocimiento, este tipo de información respecto a la psicología, los procesos terapéuticos, respecto a las habilidades que se van desarrollando y que se van adquiriendo, habilidades duras, desde saber usar la computadora, desde saber usar algún programa informático, alguna aplicación, hasta aquellas habilidades blandas o habilidades sociales o habilidades transversales, este tipo de habilidades que nos ayudan a desempeñarnos mejor en cualquier ámbito, en cualquier trabajo, porque nos van ayudando de diferentes formas en cualquier contexto. Y una de ellas es la resiliencia. La resiliencia se define a grandes rasgos en términos generales la habilidad o la destreza o la capacidad de afrontar la adversidad, de ir más allá de lo malo que me está sucediendo, afrontarlo, brincarlo, superarlo y seguir y continuar con la vida. Si la resiliencia tiene que ver con la adaptación, con el afrontar una situación adversa, conseguir brincar un obstáculo o brincar una situación, afrontar esa adversidad y vencerla, o quizá no, pero por lo menos tener el interés, la motivación, el empuje de afrontarla, me quedé pensando, ¿en México somos resilientes? En México y en Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿podríamos decir que somos resilientes? Viéndolo desde una perspectiva un poco subjetiva, un poco amplia, un poco general, considero que sí. Los mexicanos y los latinos en general, desde México hasta Argentina, desde México al oriente hasta Cuba, Costa Rica, Puerto Rico, creo que somos muy resilientes, que somos capaces de enfrentar la adversidad hasta cierto punto. Y ahorita vamos a ir generalizando, vamos a ir especificando esta generalización. ¿Somos resilientes en México? ¿Somos resilientes en América? Yo creo que sí. Y yo creo que sí, principalmente porque nuestra historia está plagada de ese tipo de situaciones adversas, de situaciones que hay que brincar, que hay que afrontar desde la colonización de Europa sobre América, desde adquirir, aprender, adoptar esa cultura extranjera, hacer una amalgama extraña, rara ahí, medio amorfa entre lo europeo, entre lo hispano, entre el cristianismo y entre las diferentes deidades aquí en América.
desde lo cultural, desde cómo se trabajaba aquí la tierra, desde cómo se plantaba, desde cómo se sembraba, a lo técnico, lo cultural, lo avanzado que nos compartió Europa. Y bueno, el desarrollo de eso viene la liberación de América, la independencia en América, después algunas revoluciones, en fin. La historia de América ha estado plagada de situaciones adversas, de situaciones a las cuales hay que enfrentarnos, hay que superar esas adversidades. Entonces yo me planteaba, creo que en México, creo que en América Latina, en Hispanoamérica, somos muy resilientes. En ese sentido, estamos siempre afrontando la adversidad, siempre, porque la adversidad ante la economía, la adversidad ante la política, la adversidad ante las leyes, la adversidad ante la geografía. América es muy variada y podemos encontrar todos los climas, selva, desierto, bosque, alturas, a nivel del mar, diferentes criaturas, diferentes entornos a los cuales nos vamos adaptando y los vamos afrontando y los vamos superando. En lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo familiar. En todo momento estamos frente a esas adversidades. La principal, la más importante desde un ángulo, no sé cómo llamarlo, pero bueno, para muchos el más importante es el económico, donde América se considera una sección del continente pobre, con pocos recursos o con muchos recursos que no se han podido valorar en otros sectores o que se valoran demasiado y por eso hay cierta opresión. Y a pesar de esa economía o de esas economías fluctuantes, de esas economías dependientes, somos resilientes, somos adaptables, afrontamos esa situación, no siempre de la mejor forma, no siempre con los resultados que queremos, sin embargo seguimos adelante. Hay algo que nos empuja, hay algo que nos motiva y decimos que la sangre latina y que el calor latino y que algo que nos mueve y que nos empuja y que nos impulsa hacia enfrente, que nos mantiene alegres, que nos mantiene viendo o buscando lo bueno a pesar de todo lo malo que hay. Y entonces me planteaba eso. ¿Somos resilientes? ¿No somos resilientes? Y mi respuesta vaga, general, sin mucha evidencia, pero tampoco sin ninguna duda, es esa. Somos resilientes, muy resilientes. Ahora hay que matizar esta afirmación. Sí somos resilientes en el sentido de que afrontamos la adversidad. Quizá no es la mejor forma, quizá no somos conscientes, quizá no estamos llevando un método, quizá no estamos en un proceso. Y tal vez por eso no podemos ver los resultados. Y por eso buscamos esta información. Es que sí quiero ser resiliente. Es que dicen que hay que ser resiliente. Es que es importante ser resiliente. De acuerdo a algunas investigaciones, de acuerdo a algunos autores, el ser resiliente, el tener mentalidad positiva, mentalidad de crecimiento, el ser proactivo, en fin, muchas de estas características positivas, según los estudios, nos hacen bien, son adecuadas, es oportuno adaptarlas y adoptarlas a nosotros. ¿Por qué la resiliencia? ¿Y por qué la resiliencia si ya somos resilientes? Pues ese es el tema. Que quizá lo somos, pero no estamos siendo conscientes. Que quizá lo somos en lo personal, pero no en lo laboral. Que quizá lo somos en lo individual, pero no en lo colectivo. Que quizá lo somos un poco en lo psicológico, en lo social, pero no tanto en lo político o en lo económico. Entonces, sí somos resilientes y podríamos ser más resilientes. Considerando que la resiliencia es una capacidad o una habilidad que podemos construir, que podemos crecer, que podemos adoptar, que podemos desarrollar. En ese sentido, entonces, sí somos resilientes en América, sí nos falta un poco de estructura, un poco de método, un poco de información. ¿Cuál sería el camino? ¿Cuál sería la forma? Yo ya te di 3 herramientas, yo ya te di 3 técnicas. Primero, ¿las crees? ¿Crees que son útiles? ¿Ya las aplicaste? Si las aplicaste, ¿te está funcionando? ¿No te está funcionando? Si la estás aplicando y funciona, ¿es a partir de lo que estás haciendo? ¿O hay otros elementos? ¿Tu contexto te está empujando a hacerlo y no es en sí la actividad, no es en sí el ejercicio?
Estamos haciendo los ejercicios, pero no estamos consiguiendo los resultados porque estamos con una expectativa más alta, con una expectativa diferente. Entonces, por eso la intención de compartir esta información. Hay muchas personas que pueden haber escuchado el término y que no sepan qué significa. Otros que estén más familiarizados y que sepan qué significa y tengan la técnica y tengan la herramienta, pero que no la estén aplicando. Y que no la estén aplicando porque no le ven el sentido. Y ese es el punto, uno de los puntos de este video. ¿Cuál es el punto, cuál es el sentido de ser resiliente? ¿Para qué nos servirá la resiliencia? En el determinado caso que en la América Latina somos resilientes, pues entonces ¿para qué aprender resiliencia? ¿O por qué aprender resiliencia? ¿Cómo me beneficio yo de eso? ¿No sería más importante aprender a generar dinero? ¿No sería más importante ventas? ¿No sería más importante marketing? ¿No sería más importante desarrollo de software? ¿O este tipo de ingenierías o más enfocado a lo tecnológico, más enfocado a lo técnico? Puede que sí, puede que no. Hay posturas teóricas que dicen sí, independientemente de que adquieras estas herramientas técnicas, si no tienes la actitud, si no tienes el porte para aplicar eso que ya aprendiste, pues no va a servir de nada. Y lo contrario, yo puedo ser muy resiliente, yo puedo ser muy proactivo, yo puedo ser muy de mucha iniciativa, de mucho coraje, de mucho empuje, pero si no tengo las herramientas, ¿a dónde voy a llegar? Hay una idea, hay una analogía o metáfora o símil o algo que nos ilustra esto. Yo puedo tener muy buen barco, o muy buen coche, o muy buen avión, lo que sea, pero si no sé a dónde voy, si no sé cuál es el objetivo, si no sé cuál es la meta, si no sé cuál es el destino, pues andaré divagando, andaré naufragando porque no conozco a dónde voy. Y el asunto es que si no tienes claro dónde vas, ¿cómo vas a llegar? Sin embargo, si yo sí tengo claro dónde llegar, si yo sé cuál es la meta, yo quiero tener una buena familia, yo quiero tener recursos, yo quiero tener mi casa, yo quiero tener dinero, ya tengo bien establecidas esas metas, esos objetivos, ese destino, pero no tengo los recursos. Porque sí, puede ser que las ingenierías y que estos temas informáticos sean lo de moda y sea lo actual y sea lo que pueda generar más dinero. Sin embargo, si yo en mi casa no tengo computadora, si apenas si tengo luz, si apenas si tengo para el agua, si hay inseguridad a mi alrededor, entonces, ¿cómo carajos voy a adquirir este tipo de habilidades si mis necesidades implican otra forma, otro contexto, otra realidad? Si yo tengo que irme al trabajo, al empleo, 8 o 10 horas y aparte del transporte, que me hago 2 3 horas de casa hasta el trabajo, y se van juntando este tipo de condiciones, ¿cómo voy a adquirir resiliencia? ¿O cómo voy a ser más resiliente? ¿O cómo voy a ser resiliente consciente? ¿O cómo voy a forjar una resiliencia sana, correcta, adecuada? Entonces, todo esto empecé a reflexionar al respecto del video, aplicar las técnicas, aplicar el poder de los 5 segundos. Y lo cierto es que la primera vez que yo leí este libro y esta perspectiva de Mel Robbins, dije, suena interesante, lo voy a aplicar. Y lo apliqué y no me sirvió. Conté 5, 4, 3, 2, 1 y me quedé como que, pues no, no funciona. Y no necesariamente. Con el tiempo me di cuenta que no es nada más contar, sino es de estar dispuesto, tener el interés por realmente hacerlo. Porque si yo solo digo quiero hacerlo, pero no me interesa, no, como dicen en México, de dientes para afuera. Si yo solo lo digo, pero no lo pienso, si lo digo, pero no lo siento, si lo digo, pero no me interesa, no estoy conectado con esa idea, no la hago mía, ¿cómo lo voy a hacer? Es muy complicado. Por tanto, con cierta práctica, resultó que me decidí a hacer lo que tenía que hacer. Y entonces el contar solo era parte del proceso, solo era, digamos que el gatillo, sí, en psicología y en algunas áreas sociales le dicen el gatillo, el trigger, eso que te empuja, eso que te dispara, eso que te empuja a hacerlo. Y en ocasiones requerimos este gatillo para hacerlo. Como somos seres de hábitos, como seres de rituales,
pues ya tenemos ciertas actividades para ciertas cosas en ciertos horarios y por lo tanto este tipo de disparadores a veces no son conscientes, a veces no nos damos cuenta de ellos, pero sí son parte de la rutina. Entonces yo les decía, ¿quieres ir a correr? ¿Quieres hacer ejercicio? Ponte los zapatos deportivos. Y eso te activa o te cambia de tal forma que lo haces o que es más fácil que te empuje que lo hagas. Porque si solo estás sentado esperando a que te den ganas de hacer ejercicio, pues no sucederá. Entonces, este tipo de actividades, este tipo de gatillos, este tipo de empuje, a veces no es consciente, a veces no lo notamos. Y si lo notamos, pero no estamos implicados en ello, si no queremos hacerlo, pues no funcionará. Entonces yo te puedo contar, yo te puedo decir, cuenta del 5 al 1 y hazlo. Y tú puedes contar y decir, es que eso no sirve, son chingaderas, eso es basura. Y sí, es posible que para algunos lo sea y para otros no. ¿Por qué? Porque para unos sí funciona y para otros no. ¿Cuál es la diferencia? Unos son muy buenos y otros son muy malos. Unos son muy chingones y otros muy pendejos. ¿Qué es lo que está haciendo la diferencia? ¿Cuál es el cambio? Bajo esa idea, bajo esa afirmación que hice todos en Hispanoamérica, somos resilientes, simplemente a veces no somos conscientes o no tenemos un proceso o no tenemos un método o somos resilientes en un área y no en otra. El tener consciente de estos disparadores, de estos activadores, de estos gatillos, de estos empujes, pues te podría resultar un tanto más cercano a la realidad. Adaptarlo a tu realidad para que sea más sencillo hacerlo, para que te empuje a hacerlo. Otra vez, reitero, nuestras condiciones en América Latina no son las mismas que en Estados Unidos o que en Europa, donde se han hecho este tipo de investigaciones. Las investigaciones dicen, sí, uno puede ser más resiliente, debe ser más resiliente, se recomienda ser más resiliente. Pero en México, en Hispanoamérica, tenemos otras condiciones. Estamos más preocupados por sobrevivir, por generar dinero, que por el desarrollo personal o por la autorrealización. Entonces, si tú estás viéndome y estás en un punto en el cual requieres más satisfacer las necesidades de acuerdo a la jerarquía de Maslow, las principales, pues enfócate a ello. Y si ya estás en un punto superior donde ya puedes pensar en seguridad o en pertenencia, o incluso en autorrealización, entonces sí, busca la forma de adaptar y de adoptar estas técnicas, estos ejercicios, esta, esta mentalidad o esta perspectiva distinta, complementaria de la salud física y emocional. Y empieza con el desarrollo. Empieza con el desarrollo de estas habilidades, con el desarrollo de estas competencias. Desde liderazgo, comunicación, asertividad, resiliencia, saber pedir algo, saber decir gracias, saber compartir, colaborar, liderar, en fin. Entonces puedes desarrollar estas habilidades. Y creo que es momento para hacerlo. Bajo esa idea, en México y en Latinoamérica somos resilientes, sí. El medio, el entorno nos ha obligado, sí. Ahora, ¿hay que conducirlo? Sí. ¿Cómo? Busquemos la forma. Busca la forma para ti, en tu contexto, en tu realidad. Yo te decía, a mí al principio la técnica de los 5 segundos no me sirvió. Después, más consciente, después, en otro momento de mi vida, más tranquilo o más estable, o quizá más necesitado y estresado y cansado, no sé. Empecé a aplicarla nuevamente y me funcionó. Entonces, ¿qué estaría pasando para que no te funcione? ¿Por qué no estaría sucediendo en tu caso? Busca cómo hacerlo. Yo considero que somos resilientes, ya somos resilientes. Si tú coincides conmigo, busca la forma de serlo más preciso, más directo, más enfocado para que te sirva en esos momentos, en esas situaciones en donde no sabemos qué hacer. Estamos en abril 2025 y ha habido muchos cambios económicos, políticos a partir del nuevo presidente en Estados Unidos y hay mucha incertidumbre. Y creo que este video, que esta habilidad precisamente va a ser clave en este momento y en el futuro. Porque si ahorita estamos viendo estos cambios en lo político, pero también vienen cambios tecnológicos, también vienen cambios económicos, también vienen cambios sociales, ¿por qué no irnos preparando? Al menos esa es mi perspectiva y por eso la intención de este canal y de este video. Poco a poco
en el entendido de que es un proceso, de que son etapas, de que es un camino, es un desarrollo, pues empezar. Habrá otros que no tengan el interés o no tengan la necesidad hasta que llegue el punto y entonces surgirá y entonces lo harán. Si eres de esas personas, aguántate y después lo haces. Y si tú ya empiezas a prever esa situación y quieres empezar el camino, aquí están algunos recursos, algunas herramientas. Siempre y cuando seamos o tratemos de ser conscientes, repito, de que lo somos o no lo somos, lo soy o no lo soy, con quién sí lo soy y con quién no, en qué momento sí lo puedo ser y en qué momento no. Es mi momento, estoy enfocado en otras cosas más importantes o más necesarias, más urgentes. Sí, sí, ok, darles el tiempo a esas cosas urgentes y después date el tiempo para también otra cosa. Al menos desde mi perspectiva en este momento, abril 2025, con esta serie de ideas un poco sin sentido, un poco al aire, porque surgieron a partir de mi investigación. Ok, yo quiero hablar sobre resiliencia, es un tema más o menos popular, es un tema más o menos necesario. Hice mi investigación, compartí algunos ejemplos de lo que dice la teoría, algo de mi experiencia, y reflexioné al respecto y pensé al respecto. ¿Lo somos o no lo somos? ¿Es necesario o no necesario? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Cuando te respondas a estas preguntas, y si este video te ayudó, qué bueno. Y si te hizo más bolas como a mí en este momento, pues también qué bueno. Porque al final esa era mi intención, hacer un camino de análisis, de reflexión, de pensamiento, pero ya me perdí. Y ya me perdí, qué bueno, al menos así lo veo en este momento, porque eso me provoca más dudas, me provoca más preguntas y por lo tanto me va a provocar más investigación, más prueba y error, más ensayo, más estar observando, estar atento de lo que quiero compartir, de lo que puedo compartir, de lo que sé, de lo que hago, de lo que no hago, de cómo es mi experiencia, de cómo es. Y si esto te sirve, qué bueno. Y si no, bueno, pues ya será de Dios. Por eso mi intención respecto a resiliencia, nuevamente les menciono, ahí está el video sobre 3 técnicas para ser más resiliente. Pero no basta la técnica, no basta con conocer la técnica, hay que reflexionarla y hay que asumirla. En un libro, uno de los libros igual más o menos populares y famosos en este mundo del desarrollo personal, La magia de pensar en grande, de David J. Schwartz. Cuando lo leí digo, es que esto no sirve, es que eso es fantasioso, es ilusorio. Y conforme crezco, conforme tengo más experiencias, conforme tengo más conocimiento, digo, ok, quizá pueda servir. Y ya aplicando algunos de esos elementos o de esas características, considero que sí puede ser un camino. No ha sido el camino para mí porque yo no tengo ese contexto mental, no tengo esos recursos mentales, no tengo esas ideas y por lo tanto eso no sirve para mí, no está en mi contexto, no está en mi realidad. Sin embargo, si empiezo a cambiar mis creencias, si empiezo a cambiar mis ideas, si empiezo a cambiar mi forma de pensar e ir adoptando y adaptando estas otras ideas que complementen lo que ya sé, lo que ya tengo, no para limitarme, sino para darme más perspectiva, para poder entonces intentar al menos algo diferente, pues ese es mi camino. Y ese es el camino al que te invito. Busquemos la forma de pensar en grande, pero no nada más porque sí, no nada más porque el libro dice o porque el autor dice o porque la gente dice pensar en grande. Creo que es más un estilo de vida y creo que pensar en grande no es solamente pensar o pensar en mayor. Tiene que ver con una perspectiva, con una forma de ver, con unos lentes específicos que te ayudan a ver, a interpretar el mundo de forma distinta. Si ya tenemos la opción de intercambiar lentes o de agregar colores a los lentes, de agregar aumento a los lentes, busquemos esa forma, busquemos esas alternativas para ir mejorando nuestra situación económica, política, social, familiar, personal, laboral, escolar y demás. Por eso mi invitación, otra vez un poco sin sentido, un poco al aire, un poco suelto, un poco loco, pero esa es la intención. ¿Somos resilientes? Sí, creo que sí. Vamos a buscar más resiliencia, vamos a buscar formas de ser resiliente, vamos a buscar ámbitos en los que no somos resilientes.
para seguir avanzando, para seguir creciendo en lo personal y que esto en algún momento impacte en lo social, impacte en lo político, impacte en lo económico, para que de alguna forma podamos seguir viviendo nuestras vidas en este mundo. Unas vidas quizá malas, desgastadas, pobres, insuficientes, quizá que sean mejores. Y si tu vida ya es buena, satisfactoria, plena, pues mantenerte ahí. ¿Cómo? A partir de más conocimiento, a partir de más información, a partir de más aceptación de uno mismo, de nuestras necesidades, de nuestros intereses, de nuestros deseos, de también nuestras limitaciones. Y con base en ello, plantear un trayecto, plantear un camino, un plan de vida, un plan laboral que nos permita una vida más cómoda, más plena, más satisfactoria, más tranquila, más estable, más lo que tú quieras. Pero no me creas. En serio, en serio, en serio, no me creas. Haz la prueba. Haz la prueba. Permítete practicar, permítete probar, permítete experimentar lo que estoy diciendo. Y si te sirve, aplícalo. Si no te sirve, deséchalo y busca más. En fin. Resiliencia. Sí somos resilientes, considero. Podemos ser más resilientes, cambiar nuestra situación, ir desarrollando nuevas habilidades, nuevas competencias y así poco a poco ir mejorando nuestro entorno. Ya no pretendo cambiar el mundo, ya no pretendo ser el mejor psicólogo, el psicólogo más famoso del mundo, no. Con que se mejore mi mundo, con que se mejore mi entorno, creo que será suficiente para mí. Y con el poquito suficiente para otra persona y para su entorno, vamos a ir expandiendo esto. Y va a ser más probable y más posible que suceda. En términos de las nuevas tendencias, que sea sustentable y que sea sostenible. Y sí, hay cosas, hay situaciones que pueden impactar al mundo completamente de forma radical, sí. Yo no sé si pueda o no pueda. Sin embargo, en mi entorno, donde sí tengo un poco de influencia, donde sí tengo un poco de poder, pues hacer ese pequeño cambio. Y ese cambio que impacte a otros, y ese cambio que impacte a otros, y que sea más grande ese impacto y ese cambio. Ese cambio a favor nuestro, a favor de las personas, a favor de las familias, a favor de la salud psicológica, de la salud emocional, de la salud integral, porque lo físico es lo mental también. Si no, también por aquí está otro video. Lo físico también es lo mental. Lo físico también te determina la emoción. Y ese ciclo de pensamiento, acción, sentimiento, pensamiento, acción, que se va nutriendo y que te va empujando a hacer o a no hacer. Porque yo pienso que soy tonto y entonces, como soy tonto, no hago, y como no hago, me siento mal, y como me siento mal, pienso que soy más tonto todavía, y en este ciclo del cual a veces no salimos. ¿Por qué no decir, ok, quizá no he sabido, puedo aprender, puedo desarrollar, intento, fracaso, aprendo, corrijo, evalúo, sigo practicando, sigo experimentando, sigo haciendo, y volvemos a ese ciclo virtuoso, positivo, a favor? Si te sirve, si te es útil, comparte. Si no, también comparte, comenta, dale me gusta y todo lo que dicen los youtubers, dale me gusta, comparte, activa la campana y lo que sea necesario. Y que esto llegue a más personas y que impacte a más personas.